Bien, buenas noches a todos, aquellos amigos que viernes tras viernes nos prestan su tiempo, prestan el tiempo a Guerreros Cristianos, una audiencia extensa, no solo la presente, sino la que va a mirar este video a través de los días. Un saludo cálido, un abrazo y por supuesto nuestro deseo de que Dios bendiga con esa paz que nos bendice a nosotros y que es tan necesaria todos los días de nuestra vida, porque cuando no sentimos esa paz sentimos una gran ausencia. La vida nos enfrenta a retos complejos, difíciles, y sin esa paz nos estamos perdiendo algo muy importante, la ayuda de Dios. Y la ayuda nunca debe despreciarse, debe aceptarse, y más si viene de parte de Dios, es lo que nos hace progresar, seguir luchando. Y esa ayuda muchas veces, y algunos de ustedes posiblemente a través de un comentario se lo va a dejar durante la semana Guerreros Cristianos, esa ayuda ha llegado a través de la palabra de Guerreros Cristianos, a través de la persona invitada, a través de nuestro hermano Mario, Juan, a través de una alabanza. Esa ayuda llega a nuestras vidas. Y hoy esperemos que no sea diferente. En estos últimos 2 meses que nos estamos acercando a un nuevo año y hemos transitado ya 10 meses de este año 2023, y esperemos que estos 2 meses sigan siendo lo que nosotros esperamos de ese plan de Dios para con nuestras vidas, que ese plan de Dios que nosotros nos hemos aferrado una vez, no lo dejemos, que nos aferremos a ese plan, porque ese plan de Dios no se terminó con nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de este tema tan precioso, de esta bienaventuranza. Es la primera vez que voy a hablar de esta bienaventuranza, y espero que les agrade, espero que Dios hable con su vida, que Dios hable con nuestra vida también. El hermano Mario leía las bienaventuranzas anteriores y se detenía en la bienaventuranza del versículo 8 del capítulo 5 de Mateos, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es lo que nos ha reunido hoy, es el tema del cual vamos a hablar hoy. Y una cosa importante que nosotros tenemos que tener, no solo en esta bienaventuranza, sino que es en el contexto donde se va a exponer esta bienaventuranza a través de Cristo. Y en cualquier versículo de la Biblia lo primero que tenemos que hacer es cuál es el contexto, cuál es la situación en que se dijo esto, por supuesto para encontrar la profundidad con la que Cristo quería hablarnos. Y la Biblia nos enseña que había 3 ambientes muy importantes en ese tiempo, que Él se toma el tiempo en un monte que es conocido como el monte de las bienaventuranzas, para decir estas cosas importantes y para que nosotros tomemos dimensión, nosotros, ustedes del otro lado, tomemos dimensión de la importancia que Dios le dio a este sermón. Ocupa prácticamente el 30% del Evangelio de Mateo lo ocupa Jesús en este sermón del monte. Si nosotros, aquellos que tenemos la Biblia Reina Valera, empezamos a leer, nosotros vemos que la Reina Valera, en este caso 1960, tiene títulos. Por ejemplo, un título es el Sermón del Monte de la Bienaventuranza. Si seguimos más adelante, también Jesús enseña que nosotros somos la sal. Un poquito más adelante, la luz. Después enseña quién era Jesús y la ley, quién era Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo. ¿Qué es la lámpara del cuerpo? Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Capítulo 7. Él juzga a los demás, el juzgar a los demás, la puerta estrecha, por los frutos lo conoceréis, nunca os conocí, los 2 cimientos, hasta que terminamos en el capítulo 8. Pero si nosotros recorremos estos títulos, decimos: qué importantes son los temas que Jesús habló en este monte.
y hace esta apertura con estas bienaventuranzas de las cuales nos vamos a ocupar hoy, de que Jesús dijo algo muy importante y nosotros debemos preguntarnos por qué Jesús da y Mateo rescata en este único evangelio las bienaventuranzas. En eso tenemos que enfocarnos en el contexto que había en ese momento. Había 3 contextos importantes cuando se dan esta bienaventuranza. Un contexto es el contexto religioso. El segundo contexto es el contexto espiritual que existía en ese tiempo. Y el tercero es el contexto social. Porque no nos olvidemos, si hay algo que Jesús nunca perdió es el sentido común y familiarizarse con las necesidades de la gente. Siempre Jesús usó este método para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas. El ambiente religioso de aquel tiempo se marcaba sobre todo por una secta llamada de los fariseos. Y esa secta tenía muchas leyes a cumplir. Y el pueblo era subyugado por esas leyes, porque el pueblo, además que en la parte social, era subyugado por un imperio romano que era aplastante con respecto a su economía, los impuestos eran exorbitantes, y también la parte espiritual que la gente no hallaba consuelo, porque la parte religiosa que tenía que cumplir ese rol de acercarnos a Dios, de ser intermediario con Dios, el pueblo de Israel no podía hallar, y sobre todo la secta más conocida y más fuerte de los fariseos no era para nada misericordioso con los habitantes del pueblo, exigía cada vez más y más. ¿Pero en qué aspecto? En la parte exterior. Esa era la situación de un pueblo que esperaba un Mesías, de un pueblo que Dios había sacado, había elegido, había bendecido, pero sin embargo este pueblo tenía falta de muchas cosas, tenía necesidad de muchísimas cosas. Por eso es que Jesús se detiene sobre todo en este evangelio de Mateo, se nota porque este evangelio de Mateo va directamente dirigido a los judíos, a ese pueblo amado por Dios. Ese pueblo amado por Dios se refleja en la situación que estaba con las bienaventuranzas, porque el pueblo de Dios necesitaba una salida, necesitaba un consuelo, necesitaba un consejo, y la religión no se lo pudo brindar. Es más, la religión los hacía sentir culpables sin entregar una salida. Por eso es que Jesús vino en este tiempo y abre este panorama diferente, abre este panorama con esta bienaventuranza y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Desde el punto de vista de la religión, es imposible, no se podía ver a Dios. Primero porque la Biblia nos enseña que nadie puede ver a Dios y quedar con vida. Entonces, Jesús abre este panorama de que aquellos que tienen un limpio corazón verán a Dios, una promesa impactante para ellos. Es una persona que no podía encontrar la salida de una religión, que era juzgada por una religión, que era apartada de Dios por una religión, porque si no cumplía con ciertos rituales, no podía acercarse a veces ni al templo. Entonces, esta persona con estas necesidades, Jesús habló y se identificó con estas necesidades y dice: yo vengo a traerle un mensaje. Y parte de ese mensaje es que ustedes son bienaventurados si son limpios de corazón. Y la promesa es: porque ustedes verán a Dios si son de limpio corazón. Nosotros vemos en el Salmo 24, y vamos a decirle a Mario que busque, vamos a leer el versículo 1 al 4, para que nosotros tomemos dimensión de que Jesús está haciendo una gran promesa. Nos está diciendo que nosotros somos felices, bienaventurados, prósperos, si tenemos un limpio corazón. Pero ahora, ¿cómo puedo obtener un limpio corazón? ¿Cómo Jesús pudo decir esto? Porque en Salmos vamos a leer lo que era acercarse a Dios. Salmo 24, 1 al 4 vamos a leer, Mario. Dice así la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Nosotros vemos en este salmo que está hablando prácticamente de la bienaventuranza que acabamos de leer. Pero el contexto en el cual se escribe este salmo es que David estaba anhelando estar en la ciudad de Dios, acercarse a Dios, pero al mismo tiempo está diciendo, pero ¿quién se va a acercar delante de ti? ¿Quién subirá a tu monte santo? En otras palabras, ¿quién estará en tu presencia? ¿Quién lo podrá hacer? Y él mismo se responde, dice, el limpio de manos y de corazón puro. Pero la pregunta, nosotros ahí nos damos cuenta que esta bienaventuranza prácticamente está en este salmo. Ahora nosotros nos debemos preguntar, ¿quién es? O sea, ¿cómo ser limpios de corazón? ¿Qué es ser limpio de corazón? Jesús dice, bienaventurados somos nosotros y aquellos que creen. La palabra bienaventurado significa bienestar, prosperidad que emana de la salvación. Nosotros podemos ser limpios de corazón solo si entendemos este versículo. Y después sigue, limpios de corazón. Nosotros vamos a mirar acá con Mario, Isaías, y yo voy a buscar Ezequiel, que está ahí cerquita nada más, y vamos a leer si nosotros por nuestros propios medios podemos aferrarnos a esta promesa de Dios que nos está haciendo a través de Jesús. Isaías capítulo 59, 1 al 4, Mario. Y yo voy a buscar Ezequiel. Yo voy a buscar Ezequiel 36. Dice así Isaías 59, del 1 al 4. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Ese mismo Dios que dice eso nos está prometiendo en este versículo 8 de Mateos y capítulo 5 que nosotros podemos ser bienaventurados si somos limpios de corazón. Pero acá nos está hablando de cómo es nuestro corazón. Amén. Porque se asemeja a ese pueblo de Israel. Pero vamos a leer, Mario, en ese mismo capítulo, el versículo 17 al 20. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice así, pues la justicia se vistió como una de la coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los que de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. 17-20, Mario. 17 al 20. Y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Vendrá el Redentor. Ahí, 17 al 20. ¿Qué nos dice? Leíste el 17, pero seguimos. Versículo 17. Dice, pues de justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo
como de manto. Versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahí nos da que Dios está hablando al pueblo de Israel, está mostrando su situación. Pero en ese versículo 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión. No se puede obtener salvación si no se pasa por el Redentor. Yo voy a leer Ezequiel, que es también precioso, y yo diría que un poco más precioso. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, Dios dice a su pueblo, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vemos que la promesa de Dios es firme. A los de limpio corazón, Jesús dice, verán a Dios. Pero ¿cómo puedo ser limpio de corazón? La religión no había causado ningún tipo de efecto positivo en las personas. Ni los gobernantes habían causado ningún efecto positivo en lo espiritual, en lo social. Sin embargo, Jesús promete esto. Pero el pueblo de Israel sabía de qué estaba hablando Jesús cuando hablaba de un corazón limpio. Que ellos por sí mismos no podían obtener esto. No se puede obtener un corazón limpio por nosotros mismos. No podemos ser limpios por nosotros. Por eso es que Dios prometió en el Viejo Testamento, en todos los libros, un Salvador. En ese capítulo que leímos de Isaías, dice que buscó a alguien que haga justicia y no encontró a nadie, Dios. Sin embargo, dijo, ahí vino mi celo, y Él mismo envió un Redentor a Sión, a Israel. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros por sí mismos no podemos tener un corazón limpio. Amén. Tenemos que pasar primero por un Redentor. Y ese Redentor nos va a hacer ver nuestra condición. Y la condición del pueblo de Israel en ese entonces, además de tener necesidades económicas, de tener necesidades de líderes realmente que representaran a Dios y que gobernaran justamente, además que sufría por eso, pero también Dios le mostró en qué condición estaba. Pero sobre eso vino un bálsamo, y Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Y Dios estaba cumpliendo una promesa con Cristo, diciendo, yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia, un símbolo del Espíritu de Dios. Él envió su Redentor, como dice Isaías, a su pueblo, para redimirlo, para comprarlo nuevamente para Él. Eso tenemos que entender primero. Limpio de corazón tiene que ver con que nosotros necesitamos un Redentor. La palabra corazón proviene de una palabra cardía, y a su vez, en esencia, en la Biblia, esta palabra está asociado con la fuente de la personalidad de nosotros, nuestro ser, nuestra mente. Y vamos a leer Proverbio, y Mario. Proverbio 4:23. Bien ahí cerquita. Los proverbios que son tan lindos, que muchos lo leen y son tan sabios esos proverbios. 4:23. A ver. Dice así la palabra, Proverbios 4, capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De eso está hablando. Limpios de corazón significa limpios de mente. Amén. Esos verán a Dios, los limpios de mente. ¿Cómo llegamos a ser limpios de mente? A través de un Redentor, de un cambio en nuestras vidas. La Biblia llama a este cambio arrepentimiento. Amén. La palabra arrepentimiento graficaba a una persona que salía de su hogar
pero se acordaba que se había olvidado algo y se volvía en el camino a buscar lo que se había olvidado. Esa palabra era usada como arrepentimiento. Y la Biblia lo usa para hacernos ver que nosotros íbamos en un camino contrario a nuestro hogar, contrario a lo que Dios indicaba, y que Jesús predica este arrepentimiento para que nos volvamos a buscar lo que nos olvidamos en nuestra vida espiritual. Limpio. Esta palabra viene de una palabra que nosotros conocemos hoy, catarizos en griego, pero catarsis la conocemos como hoy. ¿Cuántas personas decimos, fui a hacer catarsis? En otras palabras, catarsis significa limpieza. Y esa catarsis, esa limpieza de corazón, solo viene a través de la regeneración, y a través de la regeneración, el Espíritu de Dios que pasa a morar en nosotros, nos ayuda a tener una mente limpia. Nosotros ponemos nuestra parte y la ayuda del Espíritu de Dios está con nosotros. A ver, volvamos a esta bienaventuranza. Dice Cristo, bienaventurados los de limpio corazón. Limpio corazón tenemos que pasar a través de un Redentor. Limpio de corazón significa ser limpios de mente. Limpio de corazón significa reconocer que nosotros no podemos tener pensamientos propios buenos si primero no tenemos un Espíritu de Dios en nosotros. No podemos, porque nosotros, acá vamos a ver que la pureza que Dios requiere de nosotros, no tenemos la fuerza ni la capacidad suficiente para lograrla, porque hay una pureza, que se llama pureza primitiva en la Biblia. ¿Y quién tiene esa promesa primitiva? Que está con Él, es Dios. Es la esencia de Dios. Dice la Biblia lo describe así, en Él no mora nada, no mora ni una sombra de pecado, nada, no mora nada. Entonces su esencia es pureza. También una pureza creada, con la cual Dios creó todo, dice la Biblia. Una de las cosas que creó con conciencia son los ángeles y nosotros. Esa es una pureza creada. Es la semejanza que Dios nos dio. Después está una pureza imputada. La pureza imputada es la que Cristo nos concedió. Nosotros somos puros por esa regeneración, porque Cristo fue puro. Dice Isaías que no se halló nada de malo en Él. Entonces esa pureza se nos fue imputada. Y hay una pureza que se llama pureza regeneracional, que es la que obtenemos en el nuevo nacimiento. La mayoría de nosotros que ha experimentado ese encuentro con Dios y que invitamos a que usted lo tenga, nunca amamos a Dios antes de que esta pureza llegara a nosotros. La regeneración, amigos y hermanos, significa volver al estado primario a algo. O sea, nosotros volvemos a un estado con el cual Adán fue creado. Esa es la pureza regeneracional. Y ahí sí empezamos a amar las cosas de Dios. Empezamos a preguntar cuáles son los principios de Dios, cómo agradar a Dios. De eso está hablando Cristo. Esas personas que buscan eso de limpio corazón, esos verán a Dios. Y después esta promesa gloriosa de la pureza definitiva. La pureza definitiva la vamos a obtener, como la Biblia nos enseña, cuando seamos transformados o cuando muramos corporalmente y vayamos a la presencia de Dios. Tendremos una pureza definitiva. Ya nosotros no vamos a tener esta naturaleza que nos inclina hacia el mal, hacia la impureza. Entonces vemos estas 5 tipos de purezas, las cuales ninguna proviene de nosotros. Todas provienen de Dios, provienen de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y es lo que Jesús nos está tratando de hacer ver. Veremos a Dios, pero si pasamos primero por estas cosas, aceptamos un Redentor, aceptamos que Dios limpie nuestra mente a través de su palabra, cuidamos nuestro corazón porque de él mana la vida, cuidamos nuestra mente. Por eso es que Jesús, mire, si Dios no es bueno
leímos todos los títulos que Jesús habló en este monte, y estoy seguro que los habló porque la gente tenía dudas y quería aprender sobre eso, y seguramente mucha gente hasta había pasado noches sin dormir por estas dudas. Y Jesús se preocupó por eso. Quería que tengan una mente limpia, una mente renovada, una mente libre en Dios, que en ese momento la religión nunca se lo pudo dar. Y acá vemos en Filipenses 3:9, buscamos ahí, vamos a leer en Filipenses 3:9, viendo un hombre de Dios decir estas cosas. Si hay alguien que muchos de nosotros nos sacaríamos el sombrero, es con el apóstol Pablo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses y versículo 9. Y dice, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, yo hice todo lo que estaba en la ley. Y él mismo dice, yo fui fariseo de fariseos, cumplí todo. Pero él se encuentra ahora con este Redentor y él dice, y ser hallado en Él, no que Dios me vea a mí, sino que lo vea a Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de ¿dónde? Que es de Dios, que es la pureza. La justicia proviene de Dios, por la fe. Entonces esta promesa, realmente en esta bienaventuranza, una de las cosas que Dios refleja es el amor infinito que tiene sobre nosotros. El otro día, hablando con una persona, le dije que Dios no nos buscó a nosotros cuando nosotros lo buscamos a Él. Dios nos buscó cuando estábamos lejos de Él. No nos acercamos a Dios porque quisimos santificar nuestra vida, sino que Él nos buscó como esa oveja perdida, descarriada, y nos trajo de vuelta al hogar. Hasta en eso Dios influye en nuestra vida, muestra su gran amor. Entonces, ¿cómo Dios nos va a ayudar ahora que estamos tratando de agradarle a Él y tener un limpio corazón? Estoy seguro que más de uno ha buscado diferentes caminos. Ha leído esta bienaventuranza muchas veces y la hemos pasado por alto. Pero así como Dios nos muestra nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros intentos fallidos, también nos muestra que Él nos puede dar una solución. Amén. Y esta bienaventuranza termina con una promesa que no se asemeja a ninguna y dice que veremos a Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas que no asisten a una iglesia, porque lo tengo por evidencia, quisieran conocer a Jesús? Yo tenía un profesor de protocolo que dice que para él Jesús era la persona más influyente en la historia. Y estoy seguro que él, que no vaya a la iglesia, a una iglesia, estoy seguro que él quisiera conocerlo, porque dijo, para mí es la persona más influyente. Y acá Jesús dice, el mismo Jesús nos dice, los de limpios corazón verán a Dios. Imagínense esas personas atacadas por una religión que no podían consolarlos, mostrar una solución. Viene Jesús y promete estas cosas. Yo me imagino las personas empezando a sentir esa presencia, empezando a sentir tantas cosas, empezando a querer estar con Jesús todo el tiempo. Porque si bien le mostraba sus errores, también los ayudaba, también les mostraba un camino, también les mostraba a Dios en esencia. Entonces esta bienaventuranza, junto con todas las otras, yo me imagino que habrán fortalecido a un pueblo desgastado, a un pueblo que muchos años, durante generaciones, esperaban que venga un Mesías, que habían encontrado quizás gobernantes que a través de diferentes maneras querían libertar al pueblo de Israel, pero este es el verdadero libertador que le está dando estas bienaventuranzas.
Nuestro deseo con Guerreros Cristianos es que puedas apropiarte de esta bienaventuranza, que puedas ver que hay una mejor manera de vivir. Amén. Y es que Dios sea el centro de nuestras vidas, que Dios sea tu oxígeno, sea tu agua, sea tu fuente inagotable de vida, sea tu esperanza, sea tu futuro, sea tu presente. Esa es la idea. Nosotros vamos a orar como siempre lo hacen Mario, Juan y los que son invitados, y esperemos que esto despierte un interés por conocer la palabra de Dios. Estoy seguro que si le mandás un mensajito a ellos, seguramente te van a responder con una palabra de Dios, no solamente hoy, cuando tengas tiempo, cuando tengas dudas, le escribís un mensajito y seguro que te van a responder. Es el momento de tomar grandes decisiones, es el momento de decir, quiero que estas bienaventuranzas sean parte de mi vida. Bueno, el camino a seguir es dejar que Jesús sea tu Señor, dejar que Jesús entre a tu corazón, que Dios perdone tus pecados, te impute esta pureza que no proviene de nosotros, sino que proviene de Cristo, y nos haga un cambio de mente. Vamos a orar. ¿Dónde